Hola, bienvenidos a esta serie de estudios titulada La Deidad. Estoy nuevamente con nuestro hermano Gustavo Micheli y quiero saludarle y darle la bienvenida. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Un gusto estar aquí nuevamente reunidos para poder profundizar un poco más en este tema tan interesante. Muy bueno. La verdad que necesitamos un tema que nos aclare, ¿verdad? Sobre esta situación, sobre esta doctrina. Y muy poco se escucha acerca de la verdadera doctrina, cuando tendría que ser lo más popular, ¿verdad? Sí, si bien es un tema que ha sido controversial de los últimos 2000 años, pero es cierto que la Biblia no guarda silencio, o mejor dicho, mantiene cierta reserva y lo deja, o sea, es como dice el mismo, sobre todo el Nuevo Testamento, dice que las cosas están para los que escudriñan, para que los que buscan. No queda a simple vista. Hay que investigar, pero siempre guiado puntualmente del Espíritu Santo. Así es. Te invito a hacer una oración, ¿sí? Por favor. Así comenzamos. Muy bien. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Venimos delante de tu santa presencia, Señor, y queremos rogarte primeramente el perdón de nuestras faltas, nuestros errores. Sabemos que no somos dignos de ti, Señor, pero por misericordia has dado a tu Hijo amado Jesús, quien ha dado su vida por nosotros. Y en su nombre, Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos des el Espíritu Santo para poder ser esos hijos e hijas que quieres que seamos, Señor. Bendice a aquellos que van a escuchar este tema, Señor. También bendícenos a nosotros y por favor, obra en nuestro hermano Gustavo Micheli, dirígelo y también te pedimos, Señor, que esto se desarrolle de la mejor manera para gloria de tu nombre. Gracias te damos, te pedimos y te agradecemos todo en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Sí. Ajá. Contanos de qué se va a tratar entonces el tema de hoy. Bien. Hoy habíamos empezado con una encuesta que habíamos comentado en la entrega anterior de que se nos había pedido hacer una presentación sobre este tema. Y habíamos tenido en mente hacer una encuesta para conocer en qué situación nos encontramos. Y nos quedaban pendientes de las preguntas, por así decirlo, los más importantes, nos quedaron pendientes cuatro preguntas. Y hay algunas preguntas más, pero tenía que ver con la disponibilidad o el deseo de estudiar este tema y la verdad que recibimos, hay interés por estudiarlo, ¿sí? Estudiarlo, es la realidad. Entonces, y después, si el tiempo nos acompaña, veíamos un pantallazo, como para completar el horario de hoy, de la bibliografía que hemos consultado, ¿sí? Ya para la próxima entrega poder entrar un poco más de lleno como señalamos el otro día, en los 3 libros que necesitamos: la naturaleza, la Biblia y la historia. Entonces entraríamos ya de lleno en material que nos ayude a formarla y a completar esta visión que la Biblia nos enseña, ¿no? Perfecto. Ahora sí, Gustavo. Biblia en mano y podemos comenzar. Bien. Vamos a repasar un poco más la historia, pero sí lo vamos a tener en mano porque vamos a buscar algunos versículos. Así que te voy a pedir ayuda de que los puedas ayudarme a buscarlos y a presentarlos. De las 3 preguntas, voy a compartir la otra pantalla. Bien, habíamos observado esta pregunta de si el pueblo consultado tenía la certeza de poder defender lo que había, las preguntas que había respuesto más arriba, con la Biblia en la mano. Bien, y las respuestas que habíamos tenido eran, voy a hacer un pantallazo así rápido, era que la mitad de las respuestas decía que sí. Acá está, habíamos quedado en esto. La mitad, poquito, fijémonos, que de 6 a 4 podríamos llegar a decir un término, 60-40, podía, pero
una gran parte no. ¿Sí? Pero también con este tema se nos llevó hasta esta pregunta, nos habíamos interesado en lo que era el conocimiento de la Biblia, puntualmente, que debe ser nuestra única regla de fe. ¿Sí? Eso debe ser, como fieles cristianos, debiera ser nuestra bitácora, ¿no? Nuestra guía, la brújula que siempre marca el norte. Entonces decidimos incluir, y decidimos porque lo hicimos en conjunto con nuestro hermano Rolando, decidimos incluir algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, aquí, esta pregunta que la voy a dejar aquí señalada solo para no adelantar mucho el resultado, fue ya como nuestra identidad, ¿no? Y el beneficio de tener el espíritu de profecía, ¿sí? Tuvimos en cuenta de hacer esta pregunta, ¿no? Si la persona tenía conocimiento al respecto de qué es lo que decía el Espíritu Santo, o mejor dicho, bueno, no está mal lo que estoy diciendo, qué decía el Espíritu Santo de sí mismo, porque es una realidad. Sabemos que el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, inspiró a los santos hombres. Este versículo lo hemos conocido, lo hemos leído, ¿no? Dice, inspiró a los santos hombres de Dios para escribir la Biblia. Y también, como identidad adventista, reconocemos que el espíritu de profecía fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Haciendo referencia a ese versículo que tenemos en Apocalipsis. Entonces, exactamente, no entra dentro del canon bíblico, pero tiene toda la autoridad de un profeta. Exactamente. Bien. Ahora, algunas cosas que yo quisiera resaltar en esta parte. ¿Sí? No entra en el canon bíblico puntualmente por, si pudiéramos llegar a utilizar esta referencia, por una cuestión de aparición en la línea de tiempo. ¿Sí? Porque si lo comparamos con el resto de los escritos de los apóstoles y de los profetas, no encontraríamos ninguna contingencia. Porque precisamente lo que hace el espíritu de profecía es constantemente hacer referencia a algo que ya estaba escrito. Lo mismo que hicieron los apóstoles y lo mismo que hicieron los profetas. No tengo ahora un gráfico para mostrarlo, que lo tengo en alguna presentación por ahí, pero voy a hacer esta analogía. ¿Sí? Uno de nuestros estudios que tenemos hecho en un formato de revista para compartir, habla de los dos testigos. ¿Sí? Los dos testigos tienen que ver con el método que utilizaban, no solo los apóstoles, sino más llegados de nuestros días, utilizaban los pioneros adventistas para descubrir que iban bien o que estaban en el camino correcto hacia lo que el Señor les estaba mostrando. El método de los dos testigos, o el método que tiene un nombre un poco más profesional, que es el método del texto de prueba, y eso es totalmente en armonía con la Biblia, porque necesitamos siempre tener por lo menos dos testigos para cualquier tipo de situación. Y esto nos va a llevar algunos minutos, pero es necesario que lo invirtamos en esta tarea. La Biblia señala, ¿sí? La Biblia señala, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando vamos a Mateo 17, o creo que es Mateo 18 y Lucas 17, donde se da la misma situación, el Señor señala el método bíblico para acercarnos a un hermano en el cual hemos observado que está en algún tipo de actividad que atenta contra su salvación. Entonces dice que el primer paso es acercarnos y hablar de amigo a amigo. Y el Señor Jesús dice, mas si no te escuchare, dice, toma contigo un testigo, ¿sí? Y vuelve a hablar con él. Lo estoy trayendo a nuestras palabras actuales, ¿no? Y entonces el siguiente paso dice, mas si no te oyere, ¿sí? Tómale por gentil y publicano. ¿Sí? Ahora, es curioso que este método nosotros rara vez lo utilizamos, siendo que es de aplicación práctica. Os voy a traer
algo que me enseñó mi papá mucho antes de que nos acercáramos a la Biblia, primero él obviamente y después mi vida. Cuando yo habré tenido 8 o 9 años, en el colegio, siempre calculo que habrán observado que siempre hay alguno que suele molestar a los más pequeños. Y bueno, yo estaba en el colegio y cuando se toca el timbre se va a la fila. ¿Sí? Entonces, como yo estaba en el promedio de los más altos, pero había algunos que eran un poco más altos que yo. Y en aquel momento de la fila, siempre el de atrás solía molestar al más pequeño, ¿no? El que estaba adelante. Entonces le cuento a mi padre, pasa tal cosa. Entonces me dice, bueno, mira, la cosa es así. Vos, decirle que no te moleste. Siempre mi papá me enseñó a primer punto a hablar. Me dice, insistile que no te moleste. Si te sigue molestando, agarrás, ¿sí? Y me dice, delante de algunos testigos, me decía mi papá, que alguien más que no sea él escuche que vos le estás diciendo que no te moleste. Y le decís que si te sigue molestando, vas a tomar las cosas por tu mano. Pero necesitamos que alguien, ¿sí?, también te escuche, que no solo quede en vos. ¿Sí? Bueno, pues la situación terminó por otra cosa. Pero lo que quiero señalar es que mi padre, en su contexto laboral, familiar y todo lo demás, también utilizaba esto de los testigos. ¿Sí? O incluso siempre traemos la referencia de que por ejemplo, en nuestro país, para declarar un domicilio, ¿sí?, hacen falta 2 testigos. ¿Sí? Para casarse hacen falta, aunque me dijeron que ahora fueron reducidos a 1 por parte, para el matrimonio hacía falta antes 2 testigos, 2 por el esposo y 2 por la esposa. Ahora son 2, pero 1 por cada parte, pero necesitan ser 2. Y así, o sea, en el término secular también necesitamos 2 testigos. Si pusiéramos también de ejemplo un contexto de juicio también, porque en un juicio el juez puede tomar por válido quizás alguna acusación si encuentra 1 o 2 testigos que reflejen lo que el denunciante está diciendo, o al revés, para la defensa también. Para la defensa. Claro. Sí, estimo que se mantendrá, si para un simple trámite se mantendrá la situación de dos personas necesarias que atestiguen cierta situación, imagino que se trasladará en otros ámbitos judiciales, ¿no? Ahí con el ámbito judicial excede mi conocimiento, ¿no? Pero sí en términos judiciales de la Biblia, también. Ustedes recuerdan, pueden luego tomarse el trabajo de volver a leer el tema del juicio que se hizo a Cristo ese jueves a la noche, amaneciendo viernes. Recuerden que el pasaje dice, y ahí te doy la oportunidad, lo puedes buscar, Sergio, que creo que está en Mateo 25, 26. Dice que 27 me parece. A la postre, dice, vinieron 2 testigos que coincidieron en la acusación. Porque hasta ese momento, dice, se habían presentado muchos testigos falsos, pero le acusaban, eran tan falsos los testigos que se presentaban para acusar al Señor Jesús que no coincidían en las acusaciones. Pero a la final, dice, ya cuando se dirime la situación, dice, a la postre aparecieron 2 testigos y le acusaron de que él iba a destruir el templo. Y ahí es cuando el sumo sacerdote se rasca las vestiduras, el mismo sacerdote pronuncia que es el Hijo de Dios o el Rey de Israel y ahí se declara la sentencia de muerte que ya hacía rato venían respirando sobre el Señor Jesús. Pero fueron necesarios en ese juicio espurio también 2 testigos. Y era curioso porque ellos estaban tratando de obedecer el mandamiento que el Señor había dado por intermedio de Moisés, que dice que no morirá el que hubiere de morir por el dicho de un testigo, sino por el dicho de 2 testigos morirá el que debiera morir. Y el versículo siguiente dice, la mano de los testigos será primero sobre el que hubiere de morir. ¿Sí? Entonces, este juicio, aunque infame, también necesitaba cumplir la necesidad de 2 testigos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora volviendo un poco a nuestro punto de partida, el Señor, o mejor dicho, ¿por qué el espíritu de profecía no está dentro del canon? Nosotros solemos explicarlo con un cuadrito, pero lo voy a resumir ahora en palabras,
que el Señor siempre tuvo delante de su pueblo más de un testigo para reafirmar lo que él señalaba, ¿sí? Vamos a hacer algunos más rápido. Por ejemplo, Moisés y Aarón tenían dos testigos, ¿sí? Que era la palabra de Dios, pero figurada en las tablas de piedra, ¿no? Amarás a Dios y en la otra tabla amarás al prójimo. El pueblo de Dios tenía dos testigos que trabajaban y que le mostraban la voluntad de Dios. Y el uno era Moisés y el otro era Aarón, siempre representando las dos partes, ¿no? La parte estadista y la parte espiritual, ¿sí? Moisés como gobernante o como regente, ¿sí? Y Aarón como representante de la parte espiritual, ¿no? Como sumo sacerdote. Después, con el tiempo, ustedes tenemos la historia de Josué y Caleb, y hubieron, si bien viajaron 12 a espiar la tierra, pero al regreso, dos testigos dieron conforme a lo que el Señor les había mostrado, que la tierra era rica y que se podía conquistar. Esos dos testigos eran Josué y Caleb, ¿sí? Después avanzamos un poco en la historia, como para no hacer muy largo esta parte, llegamos a Isaías, entre otros. Isaías señala a dos testigos, a la ley y al testimonio. Dos testigos que mostraban cuál era la voluntad de Dios, ¿sí? Isaías 8:20. Seguimos avanzando y nos encontramos, por ahí así podemos ir hasta el mismo ministerio del Señor Jesús, y en varios pasajes el Señor Jesús señala, dice: vosotros tenéis a Moisés y los profetas, preguntadle a ellos. O en otro lado dice: vosotros tenéis a la ley, tenéis a Moisés y vosotros tenéis la ley, el testimonio y los salmos. Incluye o hace una separación como un testigo nuevo, ¿sí? Se suma un tercer testigo. Entonces, y después, cuando toca la tarea de los discípulos tenían la ley propiamente dicha, que ya era el Antiguo Testamento como un solo bloque de información, y luego tenían el testimonio personal de lo que ellos habían convivido con el Señor Jesús, ¿sí? Y así vamos avanzando hacia la tierra. Después... Y si me permitís, Gustavo, de hecho recuerdo un caso en el que el apóstol Pablo estaba solucionando mediante carta un problema que hubo en la iglesia de Corinto. Al final de la primera carta a los Corintios, que si querés lo puedo leer. Si lo tenés a mano, sí. Sí, la segunda carta a los Corintios, 13. Perdón, capítulo 13 y versículo 1, sí. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Gracias, Sergio. Exactamente. Y él estaba replicando lo mismo, porque el Señor Jesús había tenido unas palabras casi idénticas señalando lo mismo. Dice: por boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo negocio. Según la traducción, dice el Señor Jesús en los evangelios. Entonces, vemos cómo hay una armonía a través de la historia. Bien, cuando los discípulos o comienza a escribirse lo que es el Nuevo Testamento, por allá por la década del 50, unos 20 años después de la muerte del Señor Jesús, cuando comienzan a aparecer las cartas de los apóstoles, creo que la primera es la carta de Santiago, por lo menos lo que los eruditos han podido datar como la más cercana a la muerte del Señor Jesús. Se empieza a dar forma al segundo testigo que llega hasta nuestros días, o que llegó para la época de la Reforma, podríamos decir, que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Dos testigos que son aquellos dos testigos de Apocalipsis 11, ¿sí? Que son crucificados en la plaza y al tercer día resucitan. Está curiosamente hablando de la época de la Revolución Francesa, donde la Biblia, los dos testigos que profetizaron 1260 años vestidos de silicio, son crucificados en la plaza y al tercer año, después de 3 años y medio, resucitan y son ascendidos al cielo, ¿no? Bueno, esa es la representación de la Biblia. En aquel momento, en la Revolución Francesa, el triunfo de la sabiduría humana
el supuesto triunfo de la sabiduría humana, se había conseguido matando esos dos testigos que durante tanto tiempo, mal usados, había atormentado a las personas. Y luego, ya fijémonos, ya estamos en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, y el Señor empieza a preparar un nuevo segundo testigo que se va a sumar a la Biblia. Y ahí estamos hablando del Espíritu y Profecía. En la década 1840, 1850, comienza a darse forma lo que a nosotros hasta nuestro día ha llegado como el Espíritu de Profecía. Y un dato interesante, antes de seguir, ¿pudiste encontrar el texto de Mateo del juicio? Sí, sí lo tengo. ¿Querés que lo lea? Por favor. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Bien. Bueno, entonces mostraba, o sea, incluso ese juicio infame necesitaba la presencia de 2 testigos. ¿Sí? Entonces, el Señor empezó a dar forma a lo que nos llega a nosotros como el Espíritu y Profecía, y curiosamente en la misma década en que el Señor comisiona a una persona y empieza a instruir para que guíe a su pueblo en esta última parte, en lo que se conoce en profecía como el tiempo del fin, ¿sí? El enemigo suscita también un escritor prolífico, ¿sí? Y curiosamente habla todo lo contrario a lo que el Espíritu de Profecía enseña. Y ese otro escritor le da forma a lo que se conoce como la teosofía, ¿no? El conocimiento de la deidad. Y curiosamente es el inicio o el puntapié que empieza a alimentar lo que ha llegado el espiritismo hasta nuestros días. Curiosamente en la misma época, 1840, mes más, mes menos, comienzan 2 mujeres con el mismo nombre, las 2 se llamaban Elena, pero con distintos objetivos y con distintos guías. Empiezan a trabajar. Bien, y eso va para nosotros hoy que estamos aquí en el siglo XXI, comienza a darse forma, el Señor comienza a dar forma al nuevo testigo o al nuevo conjunto que se puede considerar como el segundo testigo, ¿no? El primer testigo es la Biblia y nada más que la Biblia, ¿sí? Y el que el Señor nos regala es el Espíritu de Profecía, puntualmente, como un testimonio de todas aquellas cosas y haciendo referencia y confirmando lo que el primer testigo nos enseña. E incluso aclarando detalles donde el primer testigo es más condensado o no tiene gran cantidad de detalles, el segundo testigo viene a aclarar porque tiene una visión desde otro ángulo, podríamos decir así. Y quisiera aportar dos versículos, los voy a leer. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Sí? Y nuestro siguiente testigo está en Apocalipsis 19:10 y dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecía. Entonces, considerando esta pequeña introducción, ahora le hemos dado forma a esta pregunta que señalábamos aquí. Entonces, consultábamos a nuestros interlocutores o a nuestros lectores, porque una encuesta leída, si habían tenido acceso a lo que decía el Espíritu de Profecía respecto de esto.
Entonces vamos a ir a la respuesta. Y la respuesta es interesante, ¿sí? Pero veamos si tomamos nuestra masa de hermanos o de miembros, que la tercera parte, ¿sí?, desconoce la profundidad de algunas de las cosas que hemos mencionado nosotros ahora, o lo que puntualmente señala el Espíritu y Profecía al respecto con la situación del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es alarmante, porque si nosotros tuviéramos un ejército, o si diéramos particularmente la categoría de ejército, una tercera parte de nuestra fuerza de ataque o de defensa estaría sin los pertrechos necesarios para enfrentar al enemigo. Recordemos que ya la mitad no sabía usar las armas, y ahora tenemos que la tercera parte ni siquiera tiene armas, podríamos decir, si pudiéramos utilizar una analogía, ¿verdad? Entonces, esta situación o este punto de vista nos señala en una posición de desventaja frente a nuevas doctrinas o estudios o como podríamos llegar a decir, desfasaje, o no sé la palabra, de desvirtuar lo que los pioneros habían descubierto con tanta oración y dedicación, ¿verdad? Sobre todo eso, porque una parte del Espíritu de Profecía se encarga de se encargó de registrar cómo llegaron los pioneros a dar forma al mensaje que el Señor les estaba mostrando individualmente o en grupo. Recordemos que los pioneros se quedaban hasta alta hora de la noche orando y estudiando, y cuando llegaban a algún tipo de punto complicado en el cual quizás las visiones de las distintas personas o el concepto que tenía esta persona no se ponían de acuerdo, dato no menor, dice que se retiraban a orar, y luego de un momento de oración o al día siguiente volvían, y el Señor les mostraba a cada uno en qué parte tenían que amoldarse o quién era el que llevaba la razón o quién había percibido lo que estaba escrito. Esa es la realidad que hacían los pioneros. No era por mayoría, sino que todos confluían en unanimidad frente a lo que estaban estudiando. Y así como fueron avanzando y dando forma en lo que se convierte en nuestra herencia, ¿vale? Entonces, esta pregunta nos muestra esta situación, ¿no? De que la tercera parte, poco más, sí, la 33,33 sería la situación puntual, una pequeña porción más de la tercera parte de nuestra fuerza está sin herramientas o sin armamento. Entonces, la siguiente pregunta, evidentemente basado en esto, como ustedes pueden observar, ¿sí?, es si ahora, reconociendo ese desconocimiento, y ahora preguntamos si puntualmente conocían cuál era la postura de los pioneros adventistas sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Y Gustavo, una cosa también que a mí me llama la atención o me alarma también, en cierto sentido, es decir, los consultados anónimos refieren que saben, ¿no? O refieren que lo que responden. Tampoco se puede decir, yo puedo haber contestado la encuesta, ¿no? Y decir que sé lo que habla el Espíritu de Profecía acerca del Espíritu Santo. Pero hay que ver si lo que sé también es real, si es cierto, ¿verdad? Puedo estar equivocándome también. Exactamente, tu punto es muy válido. ¿Por qué? Porque uno puede tener bueno, lo vimos en las preguntas anteriores, ¿no? Uno puede tener clara o ponerse de un lado o del otro cuando tiene que definir, pero después a la hora de fundamentar sus respuestas puede mostrarse aquí. O sea, volviendo a la analogía del ejército, ¿no? No dice que este tercio no sea valiente, ¿no? No señala que este tercio no sea, ¿cómo se dice? Físicamente aprobado para ir a la lucha. El tema es que no tiene las herramientas o no tiene el conocimiento para salir a la batalla. Entonces, podemos tener la idea o estar en el concepto
del mismo lado, pero cuando tenemos que fundamentar o ponerlo en práctica es donde a veces fallamos. Entonces, frente a tu observación y esta pregunta de si conocíamos lo que los pioneros adventistas decían al respecto del Espíritu Santo, nos trae dos situaciones que podemos un poco marcar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir a la respuesta y observen. ¿Sí? Esta es quizás un poco más alarmante que las anteriores, ¿no? Porque si estamos hablando que este no es el espíritu de profecía o la obra de los pioneros forma parte de nuestro segundo testigo, nos encontramos con esta situación, donde ahora sí somos minoría. Creo que esto muestra un poco... Claro, porque podríamos tener una base bastante formada quizás en la Biblia, en lo que enseña el Señor, pero ya la historia de nuestra iglesia, los antepasados, ya es otra cosa, ¿verdad? Quizás no todos puedan saber lo que pasó en la historia y eso. Claro. Es como si tuviéramos a los discípulos, ¿sí?, con un excelente testimonio de Cristo, ¿sí?, caminaron con él todo lo demás, pero de repente no pudieran hacer referencia a ningún versículo o ningún pasaje del Antiguo Testamento. O cuál era la historia de Abraham, o qué pasó con Daniel, ¿se entiende? O qué pasó con Isaías. ¿Sí? Es una situación difícil esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el capítulo 7, que lo mencionamos en la entrega anterior, tenemos a Esteban siendo llevado a juicio. Y cuando leemos el capítulo 7, Esteban tenía muy claro cuál había sido la historia del pueblo de Israel hasta ese momento, y hace una crónica, ¿sí?, antes de ser declarado reo de muerte, y hace una crónica delante de los doctores de la ley, el cual ninguno pudo refutar lo que él decía. Además, dice que rechinaban los dientes mientras él hablaba. Eso porque no tenían forma de ese hombre simple, ¿sí?, sin ninguna, ¿cómo decirlo?, sin ningún estudio académico, podríamos llegar a decir, tenía tanto igual conocimiento como el que ellos. Y eso trae a la memoria un versículo, que ahora enseguida lo vamos a leer, donde dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que debamos decir ante concilios y magistrados, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos va a decir, o nos va a señalar qué es lo que tenemos que decir. Bien, pero el Espíritu Santo no nos va a traer a la memoria algo que nosotros no hayamos leído en algún momento, o que no hayamos escuchado. ¿Sí? Porque En si Marcos, no... si querés, en Marcos capítulo 13, versículo 11, lo puedo leer. Por favor, sí. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Exacto, esa es la clave, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo que hace no es ponernos, o sea, no nos lleva a profetizar como por ahí señalaba con Ezequiel o con Jeremías o Isaías o tantos otros profetas, de dar una profecía, sino que el Señor en ese momento iba a señalar, ¿sí?, que tenían que hacer un escrito está, que es lo que hace Esteban. Señala la historia del pueblo de Israel que todos podían corroborar. Y si bien Esteban se le da una visión, pero ya es en un momento en que estaba siendo apedreado, que recién ahí la boca de Esteban dice algo que no estaba escrito, o por lo menos que no, o algo que los otros no podían corroborar escrito, pero sí dice, los ojos de aquí los he abierto y veo al hijo del hombre sentado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, pero todo lo anterior era un repaso puntual. Es más, Juan y Pedro señalan ante el Sanedrín, dice, juzgad vosotros si es sabio obedecer antes a Dios, antes a los hombres que a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que están señalando son cosas que estaban registradas en el Antiguo Testamento. De hecho, si me permitís abrir un paréntesis acá, Sí. el discurso de Esteban
era parte de la profecía de las 70 semanas, la culminación, ¿verdad? Tenía un tinte bastante importantísimo, diríamos. Muy bien. Ahí estaba también un dato interesante, ¿no? Un dato, y ahora voy a agregar algo que me hiciste acordar. Por ejemplo, cuando se cumplen las 70 semanas, cuando se está por cumplir las 70 semanas, y tiene que ver con la venida del Mesías o del Salvador, el Señor habla o se reúne o como digamos, invita a ser espectadores del nacimiento del Salvador a tres grupos de personas muy particular. Muy particular. Tenemos a los pastores que estaban en el campo. Tenemos propiamente dicho aparte de los protagonistas, que son los padres de Jesús, o sea, José y María. Y tiene en este otro grupo está Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Y tenemos un tercer grupo que eran los ancianos que le vieron en el templo cuando se cumplió el rito de los 8 días. ¿Sí? Y me estaba olvidando a los sabios de Oriente, ¿sí? En este grupo. Es muy interesante porque cuando escudriñamos un poco más, el Señor no hubiera podido invitarles, ¿sí? a mostrarle la magnificencia de hacerse realidad de la promesa de un Salvador, si ellos no hubieran estado embebidos en las profecías. ¿Sí? O sea, no les fue anunciado porque ellos necesitaban un representante o alguien y los trajeron, no. Cuando estudiamos profundidad, sobre todo los libros del Espíritu y Profecía, dice que los que estaban en el campo eran los representantes de la parte más humilde del pueblo, pero que estaban recordando las promesas de Dios de un Salvador. Se dice que José y María eran descendientes de David, pero también que eran activos en la lectura de la profecía. Y tenemos a los sabios de Oriente que escudriñaban el cumplimiento de las profecías y miraban las estrellas y estaban viendo si esa promesa del Salvador, si el cumplimiento de las 70 semanas estaba próximo. Y tenemos a la promesa que se le había hecho a Simeón, y ahora se me escapa, Ana, los dos ancianos en el templo, que habían dedicado su vida al servicio de Dios y que tenían presente cuál era la obra de Dios. Entonces, el Señor no hizo partícipe sino a aquellos que estaban interesados y se mantenían en contacto con sus profecías y que tenían fresca en su mente las promesas. Entonces, conocer el movimiento de los pioneros es importante para nosotros. Yo cuando estaba en la universidad, y es algo que es bastante público, no sé si todos lo habrán escuchado, que dice que no conocer el pasado nos condena al fracaso en el futuro. E incluso en las estadísticas y en la mayoría de las situaciones uno necesita conocer qué sucedió para poder ver dónde está parado hoy y poder proyectarse hacia el futuro. Entonces, la historia de los pioneros es una situación, es una herramienta muy importante para nosotros. Pero las respuestas señalan esta realidad, ¿no? De donde vemos que, curiosamente, la mitad más uno, lo vemos, 51%, reconoce sinceramente no conocer cuál era la postura. Y aquí me gustaría invertir un poquito más de tiempo porque la postura de los pioneros al respecto del Espíritu Santo era interesante. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, hay una situación real y es que los pioneros también tenían su herencia. Tenían su herencia de aquellas denominaciones en las cuales habían sido formados. Y es cierto que en aquel momento había varias posturas al respecto de cómo se consideraba al Espíritu Santo, pero había una sinceridad en el corazón. Y también los pioneros tenían, posiblemente todavía el Señor les mantenía
con una, ¿cómo decir? En cierto, o no toda la revelación que ellos necesitaban o que hubiéramos nosotros considerado que era importante para ellos, sino que el Señor mantenía un poco de reserva respecto a esto. Pero sí tenían claro los pioneros adventistas que era contra qué tenían que luchar. Y la mayoría, por no decir la totalidad de los pioneros, en sus primeros artículos, porque recordemos que eran escritores prolíficos y hubieron muchos en circulación muchos periódicos en distintas ciudades en los Estados Unidos, con lo que tiene que ver con el movimiento adventista, y ellos sacaron varios, podrían ser más de 10 de los que he podido leer yo, artículos atacando cierta postura que era netamente del origen católico. ¿Sí? Entonces ellos mostraban con textos bíblicos y señalaban a los lectores el error del concepto trinitario católico. ¿Sí? Esa es la realidad de la expresión. Porque el concepto trinitario católico atentaba contra ciertas, como que se dice, ciertos atributos del Señor Jesús. Como por ejemplo, si bien la Iglesia Católica se alababa de haber destruido el arrianismo, ¿sí? El arrianismo, que ya vamos a estudiar un poco en la siguiente presentación, se anotaba esa victoria sobre el arrianismo. Curiosamente señalaba como que el Señor Jesús era como un Dios de inferior calidad o de inferior categoría, ¿no? Es como un semidios, ¿sí? Pero la Iglesia Católica, lejos de acercarse a la verdad, también le imprimió a la deidad errores. ¿Sí? Puntualmente, o entre otras cosas, el trinitarismo católico señala, entre otras cosas, que pudiera llegar a ser un solo Dios manifestado de dos o tres formas. A veces es el Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a tal punto que incluso la Iglesia Católica dentro de sí tampoco tienen un canon uniforme, sino que hay distintas posturas. No son peleas que son públicas o discusiones públicas, porque en la realidad no se ponen de acuerdo en esto, pero en todo lo demás o en muchas otras cosas sí avanzan. O sea, tienen un objetivo, independientemente de las peleas o las discusiones internas, tienen un objetivo, cuál es el dominar o convertirse otra vez o retomar su posición de gobierno suprema de la tierra, sobre todas las cosas. Entonces, los pioneros, el Señor no les reveló, hasta cierto tiempo, no les reveló o no les permitió descubrir más profundamente al respecto del Espíritu Santo, pero hasta donde su conocimiento le era permitido, sí sabían que era el error. Y el error era puntualmente lo que la Iglesia Católica decía al respecto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, esta situación puntual de los pioneros es utilizada muchas veces desde las filas internas de la Iglesia Adventista para contrarrestar, ¿sí?, la verdad que aparece en la Biblia y que es confirmada por el espíritu de profecía. ¿Sí? El Señor invirtió tiempo en una persona durante aproximadamente unos 70 años, ¿sí?, aproximadamente, para mostrarle cosas que iban a ser útiles para nosotros. Y un dato interesante que nos puede llevar ahora es que la revelación es creciente. ¿Sí? El Señor nos comienza a enseñarnos lo que es propicio para un momento de nuestra vida, y conforme nosotros vamos creciendo en edad, ¿sí?, y en conocimiento y en consagración, el Señor va ampliando su revelación sobre él. Lo hace tanto personalmente como iglesia o como conjunto, porque nosotros pensamos iglesias a la gran masa de hermanos a nivel mundial, pero también a veces el crecimiento se puede observar a nivel local. ¿Sí? Y por ejemplo, hoy vamos a necesitar
o vamos a citar al libro de Daniel, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel, ¿sí? Capítulo 2 de Daniel nos muestra, en la figura de la estatua, nos muestra lo que iba a suceder en el futuro como respuesta a la pregunta sincera de Nabucodonosor en su lecho de sueño, ¿no? En su cama. ¿Sí? Dice, por cuanto tú en tu mente subió que sería el porvenir y el Señor te lo ha mostrado, le dice Daniel. ¿Sí? ¿Y me puedes ayudar con los versículos, Sergio? Sería importante, sí, mientras yo voy desarrollando. ¿Sí? Entonces, el Señor te ha mostrado lo que ha de venir en el futuro. Y el Señor le deja a Nabucodonosor la información que necesitaba. ¿Sí? Nabucodonosor le dice, tú eres la cabeza de oro. Y después de ti vendrá un reino inferior y otro inferior. Y le señala hasta la segunda venida en un sueño, porque dice que esa roca no cortada con mano que viste caer del monte, ¿sí? Golpeó, desmenuzó la estatua, y de ahí se creó un gran monte que no tendrá fin. Que le estaba señalando en un sueño el señor a Nabucodonosor que se quedara tranquilo, en el buen sentido de la palabra, de que el Señor lo consideraba como aquella cabeza de oro, pero que la historia, o sea, todavía había carretel en la historia de la humanidad, ¿sí? Pero no deja de señalar la gran obra de la segunda venida del Señor, ¿sí? Entonces el primer capítulo nos da lo necesario para esa historia, pero avanza la historia en Daniel, y después Daniel tiene, ¿sí? La profecía del capítulo 7, ¿sí? Donde ¿qué se le muestra a Daniel? Se le muestra lo que iba a suceder ahí, poquito tiempo más adelante, ¿sí? Se le muestra la historia del Imperio Persa, ¿sí? Y habían pasado por lo menos 20 años, no me falla la memoria. Se le muestra la historia del Imperio Persa y cómo el Imperio Persa iba a ser subyugado por el Imperio Griego. Y al final ahí Daniel, el Señor en el capítulo 7 le dice, el rey, el macho cabrío es Persia, los medos y persas, y el carnero con el cuerno prominente es el rey de Javán o el rey de Grecia. ¿Sí? ¿Tenés alguno de los versículos para leer, Sergio? Daniel capítulo 2, versículo 29 y 30. Por favor. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Amén. Entonces ahí observamos cómo el Señor le da lo necesario a Nabucodonosor. Después tenemos capítulo 4. Y quiero rectificarme que lo que yo estaba señalando recién del capítulo 7, el capítulo 7 habla de las 4 bestias, ¿sí? Y el capítulo 8 habla del carnero del carnero y el macho cabrío. Pero va a valer la pena haber buscado en la Biblia. En el capítulo 7 el Señor amplía con un segundo testigo las 4 naciones que iban a gobernar el mundo hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y tenemos la versión de el león alado, el oso con un hombro más alto, con un brazo más largo que otro, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y la gran bestia que nadie había visto nunca en la vida, ¿no? Entonces el Señor aporta un segundo testigo, como he señalado al principio, al respecto de esto. Entonces la profecía y el conocimiento de Dios va creciendo. Capítulo 8, el Señor habla de las 2 bestias, ¿no? El carnero y el macho cabrío, y hace una referencia más detallada de cómo va a ser la historia, ¿sí? Hablando puntualmente del rey de Grecia y del rey de Medo-Persia, ¿sí? Después capítulo 9, 10 y 11, y podríamos incluir al 12, ¿sí? El Señor empieza a enriquecer ese cuadro y agregarle detalles. Es como aquellos pintores que pintan un río y unas montañas, y cada vez que va progresando va agregando más árboles,
colores de hojas, flores en el campo, algunas aves, animales, hasta que el cuadro queda completo. Y el Señor va Sí, o un utilizando. rompecabezas también podríamos decir, ¿no? Exactamente, también un rompecabezas sería una excelente analogía, ¿no? Entonces, los pioneros adventistas tenían esa tarea, ¿no? Ir escudriñando la escritura e ir dándole forma a lo que hemos recibido como la herencia, ¿sí? No porque sea puramente o netamente un invento de los adventistas o una doctrina adventista, sino que son las doctrinas que están en la Biblia, que el Señor permitió en esta parte de la historia que se traigan otra vez a luz formato correcto, ¿sí? Formato correcto. Y al respecto a esta pregunta quisiera agregar yo, también para nuestros oyentes, el tema de que el Señor, cuando los pioneros salieron a dar ese mensaje, que proféticamente coincide con la iglesia de Filadelfia, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que fue el mensaje que llegó a las naciones. La Biblia fue predicada en los árabes, en la China, en la Europa profunda. Hasta dice que cuando leemos el conflicto de los siglos, que uno de los que son considerados como parte de la iglesia de Filadelfia era Joseph Wolf, que hasta se le abrió en una ciudad de los Estados Unidos, se le abrió donde se reunía el congreso de esa ciudad, se le abrió para que pudiera hablar las verdades de Dios en ese momento. O sea, la Biblia llegó a todos lados, pero hay una característica interesante que a veces escapa a nuestro discurso, que es que aquellos hombres que, si bien cumplieron la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones, pero no tenían la verdad completa y pura como la Biblia. ¿Sí? Porque aquellos hombres trabajaron antes de 1844, ¿sí? Con el movimiento milerita, directo o indirectamente, pero ellos no tenían completo el mensaje que tiene que darse antes de la segunda venida. Entonces, a partir de la década o la fecha de 1845, alrededor de la década del 50, los pioneros adventistas, el Señor les fue mostrando qué cosas no habían completado el mensaje de ese lustro anterior, ¿sí? Como la verdad del santuario, la vigencia de los 10 mandamientos, la no inmortalidad del alma, el trono de Dios, ¿sí? La cena del Señor, el bautismo, y algunos otros elementos que se conocen como los pilares adventistas o los hitos antiguos. Bueno, todo eso le dieron forma a los pioneros adventistas. El no conocerlo, no dar lugar al espíritu de profecía que señala la obra de estos hombres, es como seccionar, ¿sí? O seccionarle a la Reforma una porción del Nuevo Testamento o una porción del Antiguo Testamento. Y eso hace que también nuestras filas tengan situación difícil de poder defender su creencia basada en la Biblia, ¿no? Y apoyada por el Espíritu de Cristo. Y como para poder, como la última pregunta, de las que tienen que ver con conocimiento de lo que el Señor ha dado al pueblo, ¿sí? Nos encontramos con esta pregunta. ¿Cómo considera el pueblo los libros, ¿sí?, que han salido de la pluma de la señora Elena de White? ¿Sí? Y aquí también nos llevamos una sorpresa, ¿sí? Pero grata. En este caso, la última pregunta es esperanzadora, en el sentido, podríamos decir, o nos da un porvenir, o no nos muestra un horizonte tan oscuro, ¿sí? Vamos pues a ver un rayito de sol ahí sobre el horizonte. Porque tengamos en cuenta de que observen que no se conoce un poco, por así decirlo, qué pensaban los pioneros, y uno podría decir, bueno, también dejo o no le doy el lugar que corresponde al espíritu de profecía, porque esa es una situación que para mí, en conversaciones individuales hemos podido observar que no muchos, o insistir, conversaciones aisladas individuales,
muchos no consideraban al espíritu de profecía como un testigo, como hemos señalado en este estudio. Curiosamente, y para bien de nosotros, las proporciones son muy interesantes. Te voy a revelar un poco más rápido, ¿sí? Porque muestra, entre otras cosas, también una aparente contradicción, ¿sí? Porque son considerados como inspirados por Dios, ¿sí? Una gran mayoría y abrumadora, ¿no? Más de un 85%, o un 85% podríamos llegar a decir, de las encuestas, son consideradas, pero quizás donde erramos, ¿sí? Son considerados inspirados, pero donde erramos es en la lectura, o en la lectura profunda, o en el estudio. Evidentemente nunca debiera reemplazar al estudio de la Biblia, pero si el Señor lo ha dejado en nuestras manos, debiera ocupar un lugar, ¿sí? Es verdad que las razones de la fe las tenemos que dar basadas en la Biblia, pero para reafirmar, confirmar con un segundo testigo lo que dice la Biblia, ese es el trabajo de los testimonios, puntualmente. Por eso habíamos señalado Apocalipsis 19, el espíritu de profecía, ¿sí? Lo voy a buscar otra vez para traerlo a la memoria, ¿sí? Acá está, dice Apocalipsis 19:10, termina el versículo diciendo: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, la obra escrita, ¿sí? Dejada como legado para nosotros, sobre todo como iglesia adventista, es precisamente los testimonios. Para nosotros en la actualidad debieran ser como las cartas de los apóstoles, si le pudiéramos poner a la par, ¿sí? Gustavo, te hago una pregunta. Sí. Yo no soy experto en el asunto de datos y estadísticas, ¿sí? Pero Sí. muchas veces vemos que cuando realizan diferentes encuestas, por más que sea una parte minoritaria o una porción de la población, hacen un cálculo para saber que este porcentaje también se traslade a la población total. Es decir, por más que sea una pequeña porción, quizás refleja o puede reflejar lo que sea la población total. Por ejemplo, no sé si me estoy dando a entender con la pregunta, pero vos, ¿qué opinás? ¿Esto podría también compararse con una masa más amplia, digamos, de la feligresía, de lo que piensa? Sí, mira, esta semana estuvimos de visita en la casa, en la iglesia de unos hermanos aquí relativamente cerca de casa, y obtuve un dato que no tenía fresco. Yo había hecho algunas estimaciones, pero yo pensaba que era más. Por ejemplo, obtuve el dato de que se considera que a nivel nacional la feligresía ronda los 10.000 miembros, ¿sí? A nivel nacional. Esto refleja que una amplia aceptación, ¿no? del espíritu de profecía, considerado como inspirado, ¿no? Y referente a tu pregunta. Estamos hablando de la Argentina, ¿no? Para En Argentina, sí, es un dato que tuve de Argentina, ¿sí? Puntualmente. Sí. Y hace un muestro de la fe, por así decirlo. Habíamos señalado, o yo señalo siempre esto, de que, por ejemplo, el boca de urna en las elecciones no tiene mucha diferencia con el resultado final de los comicios, ¿sí? Por eso que las empresas de estadística, y algo que al principio, antes de haber hecho una pequeña investigación, me llamaba la atención, digo, pero ¿cómo un muestreo de 1.000 o 2.000 personas, de 40 millones de argentinos, puede dar cierta efectividad a ese estudio? Y bueno, después investigando un poquito así por arriba y averiguando y todo lo demás, obtuve esto, de que aunque el muestreo sea pequeño, 1.000, 2.000, 3.000 personas, yo digo, pero por lo menos habría que preguntarle a la mitad más uno de los argentinos. Y no, uno de los axiomas de la estadística es eso, que la muestra, ¿sí? La muestra refleja la realidad. Una pequeña variación, el muestreo puede dar 50 y la realidad puede ser 47 o 52, pero nunca va a ser al revés. Eso es lo que los estudiosos de estadística tienen esa referencia. Es por eso quizás entonces que los partidos políticos contratan a los estadistas muchas veces antes de ir a los comicios, o a ver a quién presentan como candidatos y cosas así, ¿no? Exactamente, sí, se usan mucho
también están los que son amigos, por así decirlo, y son más como que profetizan a favor, y como que podríamos decir, cada partido político tiene quien echa un poco más de tierra para su lado, ¿no? Pero cuando uno los compara, puede tener una visión de la realidad bastante acertada. Tengamos en cuenta que Ahora, esta... Sí, decime. perdón, ¿a qué iba con esto, no? Sí. Es que me pone contento cuando veo un número alto de aquellos que aceptan el espíritu de profecía como palabra inspirada, pero también me enfoco en el número pequeño de que no. Si lo llevo a números más altos, a la totalidad, quizás, realmente me preocupa un poco igual, por más que sea muy mínimo el porcentaje. Uh-huh. Y sí, es un dato, es un interesante dato, pero también el problema no es en el reconocimiento, como señalaba recién, porque incluso en los últimos años, un cambio que yo observé, por lo menos a nivel denominacional, es que sobre todo en las lecciones de estudio de escuela sabática, empezó a tener mucha más preeminencia los textos del Espíritu y Profecía que hace algunos años atrás, donde se miraban más a escritores ajenos a la literatura nuestra, ¿no? Entonces hubo un gran llamado de atención directo e indirecto de eso, y se vio reflejado por lo menos los últimos 2 o 3 años en una, ¿cómo decirlo?, en volver un poco los ojos hacia esto tan rico que el Señor nos dejó a través del Espíritu de Profecía. Entonces, puntualmente, y haciendo referencia a esto que vos señalabas, yo quería aquí buscar en Jeremías algo interesante que nos va a reflejar un poco lo que sucede con el Espíritu de Profecía. Acá, Jeremías 43. ¿Sí? Es interesante Jeremías 42 y 43, porque luego de que Jerusalén, ¿sí? Quiero estar así, Gedalías. Acá está, sí, está bien, estaba revisando si era el capítulo correcto. Judá es conquistada, el templo destruido, ¿sí? Y algunos de los que escaparon de Nabucodonosor, ¿sí? Consultan y le dicen a Jeremías que consulte a Dios por él, ¿sí? Y completan ese pedido diciendo que todo lo que el Señor le dijere por intermedio de Jeremías, ellos iban a obedecer, ¿sí? Entonces, después lo pueden repasar o puedes poner la reseña abajo, ¿sí? En el video. Dice, Jeremías consulta a Dios y les dice que todo lo que el Señor les diga, Él le va a transmitir. El Señor le dice que esa nación tenía, o esos que habían escapado del cautiverio y de la destrucción de Jerusalén, tenían que rendirse a la voluntad de Nabucodonosor, que bajo el mandato de Nabucodonosor iban a estar protegidos, ¿sí? El Señor ya sabía cuál era la obra con Nabucodonosor y que el capítulo 4 de Daniel se iba a convertir en realidad, y que Nabucodonosor iba a vivir el resto de sus años abrazado a la fe del Salvador. Sin embargo, cuando Jeremías responde lo que el Señor le había dicho a estos hombres, ¿sí? Ellos acusan a Jeremías de que no era mensajero de Dios, ¿sí? E insisten en su decisión de descender a Egipto, ¿sí? Y Jeremías le dice que los que desciendan a Egipto van a morir a espada o a hambre o a pestilencia, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros observemos que en esta historia los hombres reconocen que Jeremías es el siervo de Dios y le consultan a Dios, pero no aceptan la respuesta que el Señor da por intermedio de Jeremías. Y si bien, insisto, nuestra denominación acepta, como nos ha mostrado esto, que los mensajes de Dios son inspirados, pero creo que donde mayormente fallamos, y la estadística de arriba nos ha mostrado, es en el estudio y en la puesta en práctica
de las cosas que se nos dice allí. Porque ellas son para nuestro beneficio, pero atentan puntualmente contra nuestros gustos y placeres. Entonces, reconocemos que es el espíritu o que es el profeta, pero no me gusta lo que el profeta dice. Lo mismo sucedió con, estaba pensando ahora mientras hablaba uno más, con aquel rey que va a la guerra y antes de ir a la guerra, ahora se me escapa el nombre, creo que era Josafat, ¿sí? Y está con el rey Acab y van a ir a la guerra. Entonces Josafat, que era de Judá, le pregunta al rey Acab si no había un profeta al cual consultar si lo que estaban por hacer era correcto. Bien. Josafat, en su sinceridad, quería que el Señor, considerar si Dios le acompañaba o si la decisión estaba acertada con la voluntad de Dios. Y entonces Acab, que era el más rebelde de los dos reyes, trae una serie de profetas y entonces Josafat insiste y dice, no, pero uno de Dios, un profeta de verdad. Y entonces, ¿qué dice Acab? No, tengo un profeta, pero no lo consulto porque siempre me profetiza todo en contra. Entonces, vemos ahí... Tengo el versículo. ¿Lo tenés? A ver, ¿cómo dice? En Primera de Reyes, capítulo 22. El subtítulo es Micaías profetiza la derrota de Acab. Muy bien. Y está versículos 7 y 8, dice así. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Amla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Bien. Entonces no es que el profeta estaba en contra de Acab, sino que lo que Acab quería decir no coincidía con la voluntad de Dios. Y entonces, insisto, si bien es halagueño el porcentaje el cual considera, vamos a repasar la pregunta, dice, ¿cómo considera los libros y los escritos de la señora Elena de White? Es distinto a decir, acepta lo que está o pone en práctica lo que descubre con la lectura. Y ahí es donde calculo que las respuestas serían bastante más variopintas y podríamos llevarnos a algún tipo de sorpresa. Entonces, son considerados, e incluso la misma Biblia, o sea, si nosotros preguntamos al mundo protestante hoy, en el mundo, ¿y qué te van a decir de la Biblia? Sí, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero si nos sentáramos a escudriñar, ¿sí? Empiezan los peros. Ah, no, pero esto no, porque y acá dice que no, y allá dice que sí, y yo mejor ni digo nada. Y así sucede como señalé, con la vigencia del cuarto mandamiento, con la mortalidad del alma, o con la doctrina del infierno, entre otras cosas. Entonces, todos consideran a la Biblia la palabra de Dios en el mundo protestante. Pero cuando vamos a los hechos de la puesta en práctica, ¿sí? O de la obediencia a lo que el Señor ha dejado para nosotros, es donde muchos de nosotros hacemos agua. Entonces, está bien considerado el espíritu de profecía, pero habría que ver si está puesto en práctica en los mismos porcentajes, obviamente considerando que todos responderían sinceramente, ¿verdad? Ahora, quizás también la falta de aceptación se deba quizás al estímulo de Satanás a rechazar la palabra de Dios, ¿no? Porque no va a venir de golpe como a irrumpir y decir que no aceptemos la Biblia, sino también lo que puede hacer es generar falsos profetas o falsos maestros o falsos pastores también que tergiversen el significado de la Biblia a conveniencia de aquellos que no quieren abandonar todavía sus placeres, sus concupiscencias, ¿verdad? Es muy acertado lo que decís. Muy acertado así porque la misma Biblia dice que teniendo comenzado de oír, se buscarán maestros para sí mismos, ¿sí? O sea, a veces muchos de nosotros seguimos a aquellos que nos dicen lo que nos gusta.
y al que, así como el rey Acab, aquel que va en contra de lo que yo insisto en seguir practicando, y evidentemente es más fácil matar al mensajero que al mensaje. Entonces, es una realidad que nosotros vivimos hoy en día. O sea, sabemos que el Espíritu y Profecía da serios consejos sobre varios temas puntuales que tienen que ver directamente con la salvación, en cual un porcentaje interesante niega o desconoce a propósito, o a veces prefiere ni leerlo, ¿no? Evidentemente. Y eso no, creo que nos ha pasado a todos en mayor o menor grado, y siempre vamos a tener algo o algún consejo que escuchar y poner en práctica, porque es un camino de la santificación, es así. Y entonces, y quisiera aportar un versículo acá, me puedes ayudar a buscarlo, Romanos 6:22, ¿sí? que está en armonía con esto que decimos ahora. Romanos 6:22, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias. Entonces, el Espíritu de Profecía nos lleva, así acompañando o señalando lo que la Biblia dice, ese proceso de santificación. Es el fruto del ser humano que ha aceptado a Jesús como su Salvador, es la santificación. Y es ahí donde, tanto como Jeremías, como Micaías, ¿sí?, se encuentra con dos interlocutores, con los que quieren obedecer, o al menos escuchar, y los que directamente no quieren escuchar. Y ahí es donde sale esta situación, ¿no? Hay un porcentaje ahí, un 10%, que considera que son consejos. Y al atribuirle la característica de consejo, se le quita la parte o se hace un exaltado de la parte facultativa, o sea que los consejos no te obligan a obedecerlos, ¿sí? Pero la realidad es que los consejos también son para obedecer, porque si vienen de la parte de lo que se conoce como el Espíritu de Profecía, o vienen parte de la Biblia, nunca van a ser para nuestra contra, o para nuestro mal, sino que todos ellos señalan hacia la vida eterna, ¿sí? Por eso el Señor le dice: he puesto a ti delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, ¿por qué morirás, oh pueblo de Israel?, dice el Señor, allá en el Pentateuco. O sea, hay que escoger el bien y no el mal. O en Jeremías dice: volveos a las sendas antiguas, o paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. El Señor quiere que veamos qué es lo que dejó escrito para nosotros. Y obviamente hay un pequeño porcentaje que no es, cuando lo trasladamos a números, no deja de ser, porque estos números que observamos aquí representan almas, o sea, personas que en algún momento van a ser confrontadas con sus decisiones, ¿sí? Y lo que hayan decidido con respecto a, no los escritos de la hermana Juárez, sino simplemente los consejos en general del Espíritu Santo, y vamos a tener que dar respuesta, o vamos a tener que dar razón de nuestra respuesta y nuestra decisión, ¿sí? Y al menos este porcentaje, este 3% de esta situación, ¿no? Al menos estas tres respuestas, que podríamos llegar a decir están en el escalón de considerarlos como un comentarista, ¿no? A veces nosotros, si lo lleváramos a la rama de alguna otra actividad, podríamos ser un comentarista, por así decirlo, fútbol, donde no tiene incidencia nada más que con aquel que lo escucha, pero no trasciende sobre la práctica de la actividad, ¿sí? Entonces, es como alguien que habla, o sea, como palabras que se lleva el viento, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso como denominación, como masa de hermanos que caminan, de personas que caminan hacia la salvación, que entre nosotros también tenemos esto, y deberíamos considerar orar, ¿sí?, y tratar de que ese número de considerar esto que son consejos para vida eterna, y la otra proporción del 11%, que no son solo consejos donde uno pudiera o no aceptarlos, sino que verdaderamente son para vida eterna, ¿sí?, tendiera prácticamente a cero. Porque, y algo que señalamos este fin de semana, con una conversación muy interesante que tuvimos con algunos hermanos, es que
si nosotros no, estas 3 preguntas que hemos hablado hoy, no le diéramos el carácter que corresponde y lo pusiéramos como corresponde, no podríamos llegar a decirnos que somos adventistas del séptimo día. ¿Sí? ¿Y por qué señalo esto? Y porque no pensamos lo mismo que aquellas personas que propusieron este nombre, que aceptaron y que reconocieron que venía de parte de Dios. Es decir, nosotros erramos o la pregunta que hayamos cerrado en esta encuesta, podríamos llegar a decir, eso condiciona nuestra creencia como adventista o como nuestra participación. ¿Sí? Voy a llevar a un ejemplo burdo siempre, pero los ejemplos nos ayudan a tomar dimensión de las cosas. ¿Sí? Si yo no considerara a los socios fundadores de un equipo de fútbol, ¿sí? O los menospreciara o no reconociera lo que hicieron por esa institución, difícilmente pudiera yo coincidir en la utilización de la camiseta o poder disfrutar con ellos la misma, podríamos decir así, pasión por ese lugar. ¿Sí? Y lo mismo sucede con esto. Si yo no simpatizo o no estoy de acuerdo con lo que dicen los apóstoles, ¿cómo puedo llamarme cristiano? ¿Sí? O si no simpatizo con el pensamiento de Abraham, ¿cómo puedo reclamar las promesas de Abraham? Mucho menos si no estoy de acuerdo con el fundamento que dejaron los pioneros adventistas y cómo hablaron de los temas, cómo los enfocaron, cómo estudiaron y todo lo demás. Entonces yo no puedo arrostrarme o no puedo ponerme el mismo nombre. Y esa es una realidad que escapa mucho a nuestro análisis. A veces pensamos que el asistir o participar o ser parte de ciertas actividades ya nos hace gala del nombre. Y eso nos deja en una situación de, o podríamos decir, solo nominales, o sea, portamos el nombre nada más. Pero muy en el interior diferimos con lo que encierra ese nombre. ¿Sí? Es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, esta estadística nos lleva a esta situación, ¿no? De que si bien tenemos respuestas que aparentemente son una luz en el horizonte, pero si profundizamos vemos que todavía falta bastante para el algo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿te parece si nos despedimos con una oración? Perfecto. Hago yo, ¿no? ¿Verdad? Sí, por favor. Bien. Señor Todopoderoso que mora en las alturas, queremos agradecer por la oportunidad de poder hablar de tus maravillas. Queremos, Señor, sobre todas las cosas, que hagas la obra en nuestros corazones, que podamos dar todos los días un paso firme y adelante, Señor, para estar preparados en ese camino de salvación que nos has regalado. Por favor, Señor, que podamos mostrar el fruto conforme a los estándares que tú has señalado a través de toda la historia. Nunca cambiaron, siempre fueron lo mismo. Que nuestra vida pueda reflejar tu amor y muchos más puedan conocer y disfrutar la salvación tan grande que estás preparando para nosotros. Por favor, Señor, bendice a quienes nos han acompañado, también prepara los corazones de lo que en el futuro nos escucharán y que todo pueda ser para tu gloria. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, y a ustedes les esperamos para que en las siguientes sesiones podamos seguir tratando más acerca de este interesante estudio acerca de la deidad y Dios mediante podamos estar siguiendo esta serie. Que Dios les bendiga y Maranata.